Buenas tardes, continuamos aquí con más ejemplos de circuitos trifásicos con cargas en triángulo estrella y calcular potencias. Vemos en esta oportunidad un ejemplo de un circuito trifásico de 3 líneas, de 3 conductores, las fases A, B, C, donde se encuentran conectadas una carga en triángulo y otra en estrella. Nos dan los correspondientes valores de voltaje de línea y con una secuencia dice el ejercicio ABC. Entonces hallar la potencia total. ¿Cómo se hace? Entonces se busca el método, uno de los métodos es el equivalente monofásico, ya lo habíamos visto, ¿no? Veíamos en el video de circuitos 44, video de circuitos 44, el equivalente monofásico, donde se tenía un ejemplo de una carga con 4 conductores, que en realidad también se podía trabajar con 3 conductores fase y dejando como un neutro flotante, siendo estas cargas equivalentes, o sea de igual valor. Podemos deducir que el voltaje que cae sobre esta carga es referida a neutro, por lo que el conjunto es equivalente, ¿no? Veíamos en esa parte del video. Si quieren referirse en circuitos 44 y 45 hay un ejemplo. Entonces veíamos que el voltaje línea neutro correspondía a este valor con la correspondiente Z equivalente a este valor, a este valor de conversión estrella triángulo, ¿sí? De nuevo debemos referirnos a esos temas. Esas ecuaciones de conversión de estrella triángulo aparece en circuitos 29, donde veíamos un arreglo en triángulo y en estrella. Entonces hacíamos un procedimiento, o veíamos un procedimiento para hacer la conversión de triángulo estrella o estrella triángulo, y llegábamos a la conclusión de que esta ecuación correspondía a la conversión estrella a triángulo, ¿sí? Cuando quería convertir yo un circuito estrella dado en estas impedancias enumeradas 1, 2, 3, a convertirlo en ZA, ZB y ZC, que corresponden al arreglo de triángulo, ¿sí? Para convertir de estrella a triángulo son estas ecuaciones. Y caso contrario, de convertir, de pasar triángulo a estrella, sea triángulo a estrella, entonces nos podemos calcular Z1, Z2, Z3 del estrella, teniendo los valores del Z A, B, C del triángulo. Si estas son iguales, ZA, ZB, ZC, esto se convertiría en Z sobre 3. Z sobre 3. ¿Sí? Z triángulo, ¿no? Sobre 3.
que es la que tenemos acá, z triángulo sobre 3. Entonces ya miramos, debemos tener en cuenta, además en el ejemplo, las ecuaciones de secuencia ABC. Estas son las ecuaciones de secuencia ABC con sus correspondientes ángulos. Listo, volviendo a nuestro ejemplo, entonces tenemos esta impedancia en triángulo y esta en estrella. Entonces la idea es convertir esta que está en estrella en triángulo también y hacer un paralelo de las dos. ¿Sí? Entonces hacemos esta conversión a triángulo y veíamos que esta impedancia, al convertirla a este triángulo, es igual al Z1. No, disculpen, se hace no esta conversión de estrella a triángulo, no, sino más bien de triángulo a estrella. Es lo que vemos acá, de triángulo a estrella. Listo. ¿Con qué fin? Ya habíamos visto que se toma como referencia el neutro en cargas equilibradas. Aquí está el neutro, prácticamente el voltaje neutro. Entonces por eso hacen voltaje línea a neutro. Entonces lo que hacen es convertir este también a estrella, o sea, de triángulo a estrella. Y esta es la equivalencia. El Z3 es igual a ese Z1, que son todos iguales, sobre 3. Y en paralelo con una Z2, porque aquí queda un arreglo en estrella y queda el Z3 en paralelo con el Z2. Aquí lo vemos, ¿sí? Entonces aquí queda una estrella, entonces quedan un Z3 acá, que básicamente está en paralelo con el Z2. Espero que entiendan. El voltaje línea neutro es igual, vimos en la secuencia ABC, que se señala voltaje línea sobre raíz de 3. ¿Listo? Sí, esta, voltaje de una fase A referida a neutro es voltaje de línea sobre raíz de 3. Ahí no definimos el ángulo. Entonces volviendo aquí, voltaje de línea es el de línea referido a neutro. Este, ya vimos, es voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces Z4 es el paralelo de Z2 y Z3. Z2 y Z3 es este paralelo. Corriente de línea, esta es igual al voltaje de línea neutro sobre ese resultado Z4. Entonces ahí van los cálculos. Se dice que en un sistema en estrella la corriente de línea es igual a la corriente de fase C, fase B y fase A. Listo. Además vimos en las ecuaciones de la secuencia ABC que para hallar corriente A o de la fase A es igual a voltaje AN, ¿sí? Voltaje AN sobre el Z4, ¿no? Que habíamos calculado el paralelo. Listo. Y este voltaje AN tiene 90 grados en la secuencia ABC. En la secuencia misma ABC, para IB, este BBN tiene ángulo menos 30 grados. Y para la misma secuencia ABC, este BCN tiene ángulo de menos 150 grados.
Entonces ahí se calcularían A, y B, E y C con sus correspondientes valores con ángulos. Listo. También se puede hacer potencia total del sistema es raíz de 3 por voltaje de línea, que ya lo conocemos, es cualquiera de BA, BAN, BBN o BCN, corriente de línea que, no, miento, disculpen, voltaje de línea es el voltaje entre fases, ¿no? Esta, BAB, o sea, 208 voltios. Disculpen. Entonces, voltaje de línea no es este, ¿no? Voltaje de línea es entre fases. Entre AB, entre B y C o entre A y C, ese valor. Y nos lo da el ejemplo con 208 voltios. Ese es el voltaje de línea multiplicado por la I de 3. Y la corriente de línea sí corresponde a la corriente IA o IB o IC. Y es la que transita por A, por B o por C. Esa es la corriente de línea en los sistemas estrella. Y por el coseno de teta, donde teta es el ángulo del Z4 que hallamos aquí en el paralelo. Que sale un Z4 con un valor, un argumento y un ángulo. Otro ejemplo dentro de estos apuntes que está señalado en el libro es hallar la potencia total en un sistema de cargas desequilibradas en triángulo, con secuencia o va en secuencia A, B, C. Listo, entonces se supone que esta es la impedancia Z, AB, esta es la Z, CB, CA, y esta es la impedancia Z, BC. Disculpen, y esta es la impedancia Z, CA. Listo, está señaladas las corrientes de línea IA, IB e IC. Están señalados los voltajes VAB, BBC y BCA. Listo. Entonces tenemos que la potencia total activa es la potencia que cae en AB, la potencia más la potencia en BC y más la potencia en CA, la suma. Donde la potencia en AB activa es igual al valor resistivo de esa impedancia de la ZAB por la corriente IAB al cuadrado. Listo, dice aquí, y lo acabamos de mencionar, donde la RAB es la parte real de ZAB, ¿sí? La parte resistiva, ¿no? Por eso es la potencia activa PAB. De forma similar, P en potencia en BC, potencia activa en CA, con sus correspondientes valores resistivos en BC y en CA, y las corrientes que la circulan o que pasan por esa resistencia, que en este caso IBC al cuadrado y acá ICA al cuadrado. Entonces, ese sería la forma de calcular las potencias. Entonces, ahí se tiene. Listo. Bueno, otro apunte aquí dice que en el método de los 2 batímetros, bueno, vimos que para cargas equilibradas, entonces aquí lo vamos a aplicar en esta cita de nota, en esta nota,
que lo vamos a aplicar para cargas desequilibradas. Vimos en esa parte que potencia total activa es igual a la suma de ambos batímetros. Entonces vamos a mirar. En circuitos 49, el video, teníamos los dos batímetros, el método de los dos batímetros puestos en dos fases. ¿Sí? Ahí explicábamos. Se mencionaba que la potencia total del sistema, en este caso triángulo, es igual a la lectura, a la suma de las lecturas de ambos batímetros. ¿Sí? Donde una lectura de un batímetro se refiere al voltaje donde está sujeto el batímetro, que en este caso es VAB, ¿sí? Por la corriente IA, ¿sí? Y el coseno del ángulo que ese voltaje VAB y esa corriente IA forman. De forma similar, la lectura del batímetro puesto en la fase C lee el voltaje VCB por la corriente IC y por el coseno del ángulo que forman ese voltaje y esa corriente. Ahí está. Entonces de nuevo aquí en nuestro ejemplo vuelve a hacerse la cita de lo que acabamos de mencionar y dice aquí, como en los cálculos hallamos los ángulos de B a B e I A, o sea el ángulo que forman este ángulo, entonces se deduce el coseno, ¿sí? Al hallar el ángulo se deduce el coseno de ese ángulo y así se hace con el otro. Entonces de nuevo nos referimos a nuestro ejemplo en circuitos 49. Entonces debemos hacer un análisis similar a este despliegue. Este se refería a cargas equilibradas, donde el teta, bueno, este es un z igual a este, pero si fueran diferentes, hablemos de un teta 1, teta 2, teta 3. Entonces debemos hacer un análisis similar contemplando los ángulos, por ejemplo, este BAB y AB, BAB y AB corresponde a este ángulo de esta impedancia, ¿sí? El BCB y CB, BCB y CB corresponde a otro ángulo que es de esta impedancia y así. Seguimos BAB y AC. BAB. No, tenemos acá. Bueno, aquí hay otros BAB y AC. Viendo el procedimiento y haciendo un repaso, bueno, no corresponden a la misma impedancia, entonces viendo el procedimiento se llega que este es PAB y este es PSB. Listo. Podemos ordenar esto en un diagrama fasorial donde ubicamos todos los ángulos, teta 1, bueno, el que sea teta 2, teta 3, y de esa forma es un análisis largo, ¿no? Podemos deducir los valores teniendo una carga desequilibrada. Bueno, para tener claridad de lo que venimos mencionando, hay un ejemplo en el libro de Ledminister donde se expone una carga en triángulo desequilibrada, diferentes impedancias,
en las fases A, B, C y se tienen los correspondientes valores de esas impedancias, ¿no? Z, A, B, Z, B, C y Z, C, A. Entonces, estos son los valores. Dice con secuencia CBA. Entonces, se hallan las correspondientes corrientes en cada impedancia. IAB es BAB. IAB es BAB sobre este Z. Entonces ahí se tiene de forma similar IBC. IBC es igual al voltaje BC sobre esta impedancia. Tenemos los resultados y de forma análoga para ICA. ¿Sí? Entonces, las corrientes IA son iguales, en este caso IA es igual a IAB menos ICA. Aquí sería menos ICA, pero como cambian el orden de las letras se suma porque es IAC la mandan. IAC. IAC es con menos 12, ¿no? Entonces lo habíamos visto antes. Entonces de forma análoga a esta. Y finalmente esta. Entonces se hallan las corrientes IA, IB e IC. Listo. Teniendo los valores de ZAB, ZBC y ZCA, se convierten estos a notación bipolar, donde esta es la parte resistiva de cada ZAB, ZBC y ZCA. Por tanto, aquí se señala RAB es igual a 0. Por tanto, se multiplica para hallar la potencia PAB la parte resistiva por la corriente IAB que la circula. PAB. Potencia PAB. Y así las otras. Así tenemos PAB, PBC y PCA. ¿Sí? Ahí tenemos los cálculos para que los miren. Todo dan vatios porque son potencias activas. Y la sumatoria de esas potencias es la potencia total que corresponde a este valor. Bueno, en este otro ejemplo, siguiendo aquí, dice que hallar las lecturas de los batímetros siguiendo el método de 2 batímetros referido al circuito anterior, con medidas entre las líneas AB y BC, o sea, donde están AB y AC, donde están los batímetros. Entonces, habíamos señalado que el batímetro A está señalado por el voltaje BAC por la corriente IA. Entonces, BAC por la corriente IA. Y el otro batímetro B, está puesto en el voltaje BBC y B. BBC y B. BBC y B. Entonces esos son las lecturas de los batímetros y estas son sus equivalencias con sus correspondientes ángulos. Entonces ya tenemos el BAC, ya hallamos también IA, en el ejercicio hallamos IA, IB y C, ya tenemos el BAB,
B a B, sabiendo que es una secuencia específica. Había mencionado aquí secuencia CBA. Secuencia CBA. En las notas de circuitos 43 vimos las fórmulas de una secuencia CBA, donde aparece B, BAB, BC, BCA, con sus correspondientes voltajes de línea y sus ángulos. Entonces, para hallar BAC, ya sabemos que es el voltaje de línea, ¿sí? El ejemplo anterior mencionaba que es 240 voltios el voltaje de línea. El voltaje de línea con su correspondiente ángulo. Con su correspondiente ángulo, ¿sí? Habíamos visto que BCA es igual a 240 voltios en las fórmulas, ¿no? De la secuencia CBA. Voltaje de línea con 120 voltios. Pero era el BCA. Pero como aquí señala BAC, es lo mismo 240 voltios, pero con ángulo de menos 60 grados. Listo. Entonces aquí en el desarrollo del programa del ejercicio es IA es igual a, ya lo habíamos calculado antes, en el ejercicio anterior, IA, IB e IC. Estos valores. Entonces tenemos IA, por tanto, el ángulo entre ese BAC e IA es el correspondiente de 247, ¿sí? Vemos el ángulo ahí. El de menos 47, el correspondiente entre menos 42,47 y 60 y menos 60, o sea, entre el ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente, o sea, la diferencia. La diferencia son 52,3 para finalmente sustituir en la expresión de la lectura BW del batímetro A. Aquí la tenemos. Tenemos la multiplicación de 240 por 6,06 y el coseno para tener este valor en vatios. De forma similar se hace para, bueno, pero antes, no, de forma similar se hace para esta otra ecuación, que es se dijo que BBC dentro de la secuencia CBA es el valor de línea con 0 grados y la corriente IB ya se había calculado esta. Listo. Entonces se tenían esos dos valores. Por tanto, la diferencia de ángulos entre voltaje y corriente es 30 grados. Es la diferencia. Sustituyendo se halla la lectura del batímetro B con este valor. La potencia total es la suma de esas dos lecturas, WA, WB, da este total. Y dice con los batímetros en las líneas o en las fases A y C sería
Bueno, este proceso anterior es con los batímetros puestos en la fase A y la fase B. Sí, faltó apuntar eso. Ahora, si los batímetros se ubican en las fases A y C, sería un proceso similar. ¿Sí? Ahí lo desarrollan, lo analizan y por tanto se llegaría a una respuesta similar de potencia total, que en este caso sería la lectura del batímetro A y el C, igual que aquí fue el batímetro A y el B, 6210. Entonces espero no haber confundido, espero que entiendan. Entonces, gracias por la atención y vamos a seguir con circuitos o notas de resolución de ejercicios de circuitos trifásicos para hallar potencias, factor de potencia y todo lo referente al tema.